El día de hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino y los fármacos que están involucrados en el mismo. Para poder entonces, pues hablar del aparato reproductor, pues es importante conocer su fisiología, su anatomía, saber, ¿verdad?, que está dividido por órganos genitales externos, que lo que nosotros vemos es como, pues lo que nosotros observamos, ¿verdad?, en el cuerpo de los hombres, que es el pene y el escroto. Ambos son importantes. El primero, pues, es un órgano copulador y, pues, es, ¿verdad?, el que permite el paso de los espermatozoides, ¿verdad?, en la copulación para fecundar los óvulos. Y el escroto, pues es esa bolsa que recubre sobre todo los testículos, que van a ser muy importantes, no solamente para la producción de espermatozoides, ¿verdad? Sino también para la producción de hormonas masculinas. Dentro de los órganos genitales internos, pues yo no voy a hacer tanto énfasis en esto, pues bueno, los órganos más importantes, pues podríamos decir que son los testículos, en donde se producen los espermatozoides y tiene pues una manera de poder realizarlo pues muy bien ordenada. Los conductos deferentes que permiten el paso de los espermatozoides desde los testículos, ¿verdad?, hasta la uretra. Y aquí, pues bueno, ¿verdad?, es parte de la proyección del epidídimo para llegar, ¿verdad?, hacia lo que es eh, bueno, pasar por por la vesícula seminal, por la próstata y uretra, ¿verdad? Para luego, pues, la salida de los mismos por el pene. Em, Tenemos también las vesículas seminales que son importantes para formar lo que es el semen, que es el líquido que va a acompañar a los espermatozoides eh, en lo que es, ¿verdad?, la reproducción humana. Y luego, em, lo que es la próstata, que es una glándula que permite pues la supervivencia de los espermatozoides y pues esta pues está rodeando, ¿verdad?, el cuello de la vejiga. El conducto eyaculador y la uretra, ¿verdad? En donde no solamente podemos ver lo que es la salida de orina, sino también, ¿verdad?, la salida de los espermatozoides. Esto yo no voy a entrar en mayores detalles porque ustedes ya lo conocen, solo voy a resaltar porque nos va a servir para ver algunos medicamentos que el pene pues está cubierto, ¿verdad? Cosa constituido por los cuerpos cavernosos que son bien importantes, ya que esto permite, ¿verdad?, lo que es la erección. Cuando estas cavidades pues se llenan de sangre, ¿verdad?, van a permitir, ¿verdad?, que haya una erección. Y en los testículos, como yo les había dicho, estos sí son bien importantes porque no solamente pues tienen varias, les dije que estaban bien organizados, ¿verdad? Porque no solamente se producen los espermatozoides, sino que también se almacena. Y la manera de funcionar es muy interesante, ¿verdad? Ya que los espermatozoides para poder vivir necesitan, ¿verdad?, de una temperatura especial. Y este órgano pues hace todo lo necesario junto con el escroto, ¿verdad?, para mantener esa temperatura adecuada. Bueno. Em, bueno, aquí los túbulos seminíferos, pues bueno, es donde se da la espermatogénesis y estos son pues los más importantes de todos, ¿verdad? Porque no solamente por medio de las células de Sertoli van a producir lo necesario para que los espermatozoides puedan vivir y las células de Leydig que van a servir, ¿verdad?, para producir la testosterona. Em, de fisiología, si ustedes quieren verlo más detalladamente, pueden revisar algunos videos. Yo aquí les sugiero estos dos de YouTube porque me parece que está lo más importante y está bastante bien descrito todo lo que es la anatomía y la fisiología. Ya entrando en sí, ¿verdad? A hablar de lo que del aparato reproductor masculino y medicamentos o posibles medicamentos, pues tenemos que hablar precisamente de las hormonas masculinas. Y en este caso, pues tenemos que decir, ¿verdad?, que las hormonas masculinas, pues son los andrógenos como tal, ¿verdad? Las hormonas son hormonas que son esteroideas, o sea, se derivan del colesterol y tiene efectos masculinizantes. Tienen sobre todo esos dos efectos importantes, masculinizantes, todas las características de los hombres, ¿verdad? Y anabólicos, ¿verdad? Metabólicas consumidoras de energía. Por eso es de que estos andrógenos son importantes como medicamentos, no solamente para permitir mantener, ¿verdad?, o crear esas características físicas, ¿verdad?, que le dan pues a los hombres, ¿verdad? La voz gruesa, em, los músculos, la fuerza que ellos tienen, sino también son importantes porque metabólicamente hablando, ¿verdad?, hacen que se consuma más energía. Entonces,
son puntos o estrategias importantes, ¿verdad? Como medicamentos. De las más importantes, nosotros podemos hablar la testosterona, que es la que nosotros conocemos como la hormona masculina por excelencia. Sin embargo, ¿verdad? Este es su principal metabolito activo, ¿verdad? La 5-alfa dihidroxitestosterona, que incluso pues ya vamos a ver que es muy importante para regulación de la concentración de la testosterona. La androstendiona, que también es importante y es activa, y la de hidropiandosterona, que también vamos a ver que también tiene ciertos efectos importantes para nosotros. Dentro del sistema hormonal, pues bueno, ¿verdad? ¿Cómo es que esto funciona? En el hipotálamo, pues está la hormona liberadora de gonadotropina que produce la hormona luteinizante y la folículo estimulante dentro de la hipófisis, o sea, esta hace que dentro de la hipófisis se puedan sintetizar y pues estas a su vez, pues tienen acciones especiales. Como yo les había dicho, bueno, la luteinizante es la hormona más importante que permite la producción de testosterona por medio de las células de Leydig en los testículos, aunque también hay en otros lugares, ¿verdad? En menor cantidad, por ejemplo, en las células tecales de los ovarios y también en la glándula adrenal, perdón, también podemos encontrar producción de testosterona. Sin embargo, la fuente más importante son, ¿verdad?, estas células de Leydig en los testículos. Y las células de Sertoli, o sea que estas ya también por medio de la hipófisis se activa la producción de la folículo estimulante y la hormona folículo estimulante va a permitir que se inicie lo que es la espermatogénesis mediante, ¿verdad?, las células de Sertoli. Todo esto está muy bonito. Eh, Al haber testosterona, ¿verdad? También estamos viendo la producción de su principal metabolito, que era la 5-alfa dihidroxitestosterona, y esta, cuando aumenta la cantidad de dihidroxitestosterona, marca, ¿verdad?, una señal que regresa hacia el hipotálamo para poder venir y decir, ¿verdad?, que se inhiba la producción de testosterona. Entonces hay una retroalimentación negativa que mantiene el equilibrio, ¿verdad?, entre la concentración de hormonas que deberían de tener el cuerpo, ¿verdad? Entonces, al aumentar la testosterona, al aumentar la cantidad de la 5-alfa dihidroxitestosterona en el cuerpo, se manda una señal al hipotálamo y a la hipófisis para detener la producción de la misma. Y del otro lado, ¿verdad? También tenemos lo mismo. Se está produciendo espermatozoides, ¿verdad? Que tienen pues una vida larga dentro del cuerpo, por eso es que se tratan de protegerlos bastante tiempo, ¿verdad? Y se está continuamente pues produciendo los espermatozoides que se necesiten. Y entonces, por medio de las mismas células de Sertoli, ¿verdad? Que son de en donde se inicia o se activa todo lo que es la producción de los espermatozoides. También hay una hormona especial que se llama inhibina, que es la encargada de mandar esa información a la hipófisis, a la folículo estimulante, para detener, ¿verdad?, esa producción de espermatozoides cuando ya no es necesario. Y también esa misma cantidad de espermatozoides, pues va a llevar, ¿verdad?, esa información a lo que es la hormona, bueno, al hipotálamo, ¿verdad?, para evitar la producción de la hormona liberadora de gonadotropina. Y bueno, en Sertoli también hay una activina y eso también es importante decirlo, ¿verdad? Que la activina, ¿verdad? También en la hipófisis va a permitir, ¿verdad? Que esto de la espermatogénesis también se active cuando es necesario. Entonces siempre es un juego entre lo que es el equilibrio, ¿verdad? En la retroalimentación negativa y cuándo volver a comenzar. Bueno, esto también es importante que veamos. El, el equilibrio entre las hormonas esteroideas es bien importante para hombres y para mujeres, no solamente para los hombres, ya que como les habíamos dicho, también en las mujeres podemos encontrar lo que es testosterona y en los hombres también podemos encontrar lo que son los estrógenos. Pero lo que va a cambiar es la función que nosotros podemos encontrar en hombres y en mujeres y también, ¿verdad?, la concentración que vamos a tener de las mismas. Aquí pues vemos, ¿verdad?, que todas se van a derivar del colesterol, ¿verdad? Son hormonas esteroideas, tienen esa fórmula química, digámoslo así. La más importante es la pregnenolona. De la pregnenolona pues salen la progesterona, que también es una hormona importante para las mujeres, y también la hidroxipregnenolona.
Estas dos, pues bueno, ¿verdad? Aquí si nos vamos por el lado de la progesterona, pues se forma la hidroxiprogesterona, que me va a formar la dihidroxitestosterona, la testosterona y la androstenediona. Luego tenemos, ¿verdad? Del otro lado, por medio de la hidroxipregnenolona, no de la progesterona, sino de la hidroxipregnenolona, también se va a formar de hidroxiepiandrosterona, que era otra de las hormonas masculinas importantes, y también esta, pues, ay Dios mío, esto parece trabalenguas, androstenodiona. Siempre me cuesta decirlo, lo siento. Bueno, con lo que es la testosterona, habíamos dicho entonces que era una de las hormonas más importantes masculinas. Está sintetizada por las células del Leydig en los testículos, ¿verdad? Y como les dije, también hay pequeñas cantidades en las células tecales de los ovarios y la glándula adrenal. Y bueno, ¿verdad? Algunas características importantes, se liga a la albúmina o a la globulina, y esto pues hace que, ¿verdad? En los tejidos, a los 30 minutos o una hora de esa secreción testicular ya podemos encontrarlos. Ya hay en los tejidos, ¿verdad? Testosterona. Y se degrada a productos inactivos y se excreta por los riñones en la orina, bilis e intestino, en el intestino. Entre las funciones de la testosterona, como yo les había dicho, ¿verdad? Son varias. Pues uno, pues es el desarrollo de las características físicas en el hombre, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? A la hora de la gestación, ¿verdad? O del embarazo, podemos encontrar que en las mujeres hay, ¿verdad? Una actividad muy importante entre la que es la producción de las hormonas sexuales, y dependiendo del trimestre del embarazo, pues así también vamos a encontrar grandes cantidades de distintas hormonas. Si el bebé, el sexo del bebé, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser una niña, es probable que nosotros vayamos a tener una gran concentración de estrógeno en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque van a empezar a crear esas características físicas en los bebés. Y también lo mismo, ¿verdad? En el embarazo, cuando es un niño, em, también vamos a tener exceso de hormonas masculinas, ¿verdad? En la madre, porque precisamente permite el desarrollo de esos órganos sexuales masculinos, incluso desde el feto, ¿verdad? Entonces, la gonadotropina coriónica placentaria es muy importante. Durante las 10 semanas o más tras el nacimiento también vamos a tener, ¿verdad? Gran concentración de esta hormona en el cuerpo. Yo siempre les digo, ¿verdad? Y si quieren, bueno, a veces se cumple y a veces no, ¿verdad? Pero eso precisamente hace que nosotros tengamos nuestras características físicas femeninas, ¿verdad? Y entonces en las mujeres cuando están embarazadas, el hecho de que haya un aumento, por ejemplo, de testosterona, puede hacer, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Nosotros veamos un poco más, no tan brillante o no tan bonita a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un exceso de estas hormonas masculinas en el cuerpo de la madre. Sin embargo, dicen que cuando una mujer embarazada está esperando una niña, es probable que el pelo le brille, ¿verdad? Que se mire mucho más bonita, o más atractiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un aumento de lo que son los estrógenos en ella. Retomando entonces el tema, les dije que era importante para lo que era el desarrollo de los órganos sexuales masculinos en el feto, también el descenso de los testículos, las primeras 10 semanas del embarazo, pues hasta el nacimiento vamos a tener entonces un aumento de la hormona gonadotropina coriónica placentaria, y también, ¿verdad? En los últimos 2 o 3 meses de gestación, como les dije, ¿verdad? Ayudan al descenso de los testículos. Entonces hay más aumento de estas hormonas masculinas em, cuando nosotros vamos a tener un niño, ¿verdad? El desarrollo de los caracteres sexuales primarios y los secundarios en el adulto, como les dije, ¿verdad? También en ciertas etapas del desarrollo de hombres y de mujeres, también empieza a aumentarse más la concentración de esta hormona, eh, para que se empiezan a dar esas características sexuales primarias y secundarias en los adultos. El crecimiento del pelo, ¿verdad? Corporal, sobre todo en el pubis, cara, pecho, espalda para los hombres. También el aumento de la testosterona está ligado con la calvicie porque hay una disminución, ¿verdad? Del pelo en la cabeza, pero también habla de la virilidad, ¿verdad? Entonces un aumento de testosterona pues sugiere, ¿verdad?, que aumenta la virilidad en los hombres. Claro que todo es cuestión de equilibrio, ¿sí? También permite lo que es esa voz más gruesa, ¿verdad?, por una hipertrofia laringea. La piel, ¿verdad?
es más espesa en los hombres, es más gruesa, también puede producir acné, ¿verdad? Y el tejido subcutáneo también es más duro, ¿verdad? Y aumenta la secreción de las glándulas sebáceas. Por eso nosotros vemos tal vez, ¿verdad? Que en los hombres pues se nota más lo que es el sudor, ¿verdad? Y ese olor más fuerte. Luego, lo que es la formación de proteínas y el desarrollo muscular también va a estar ligado con lo que es el aumento de la testosterona y por eso es que se utiliza mucho, ¿verdad? Como un anabólico. Es más, es 50 veces más el desarrollo muscular en hombres que en mujeres. Y también por eso es de que se ha visto que el aumento de testosterona en anciano pues puede aumentar la fuerza muscular y también el vigor. También en el crecimiento óseo y la retención de calcio tiene mucho que ver lo que es la concentración de testosterona. Aumenta el espesor de los huesos, pero también el estrechamiento de la pelvis, la forma de embudo y la fuerza que ellos pueden tener y la formación final de los huesos, ¿verdad? Es muy importante porque si nosotros empezamos a tener aumento de concentraciones de andrógenos en niños, pues podríamos hacer, ¿verdad?, de que se terminen de finalizar la formación de los huesos a una edad más temprano y que se evite, ¿verdad?, el crecimiento que los hombres o los niños deberían de tener. Entonces dejan de crecer antes de tiempo. Y como les dije, el metabolismo basal está aumentado en hombres, ese es el anabolismo, y aumenta lo que es la concentración de glóbulos rojos. Los estrógenos, pues bueno, ¿verdad? En los hombres se forman en pequeñas cantidades y se excretan en la orina. Después de la testosterona se forma, ¿verdad? Lo que son los estrógenos. Entonces es un poco chistoso porque tenemos una mezcla, ¿verdad? Para las mujeres, nosotros sabemos de que es importante lo que son la progesterona y los estrógenos. Y vemos de que al final de cuentas la progesterona va a ser, ¿verdad? ¿Qué? Iniciador, podríamos decir, ¿verdad? O se produce antes de producirse la testosterona, pero sin embargo, después de producirse la testosterona, o sea que nosotros estamos igual, ¿verdad? Después de producirnos la testosterona, es importante en nuestro cuerpo, se producen lo que son los estrógenos. Bueno, los túbulos seminales se encuentran elevados, ¿verdad? Estos estrógenos y se forman en las células de Sertoli por la conversión, como les dije, de testosterona a estradiol. Y se forma a partir de testosterona y androstandiol en otros tejidos como el hígado, dando un 80% del total de los estrógenos en los hombres. Entonces, la mayor cantidad de estrógenos en los hombres es en el hígado, a partir de testosterona y androstandiol, y también, ¿verdad?, en las células de Sertoli. En niñas, aquí vemos, ¿verdad?, lo que es estas sustancias u hormonas esteroideas, ¿verdad? O reproductivas, que vemos que en las niñas va a ser importante también para el desarrollo de las mamas, el vello púbico, el crecimiento y las primeras reglas. Y en los niños, pues va a ser, ¿verdad? El desarrollo de los órganos genitales, el vello púbico, el crecimiento y las primeras eyaculaciones. La espermatogénesis, como yo les había dicho, ¿verdad? Es esa producción de espermatozoides y el poder cuidarlos, ¿verdad? De que estén en la mejor manera posible. Entonces, en las células del Leydig se produce la testosterona y las células de Sertoli se alimentan y controlan el proceso de la espermatogénesis. Aquí son esenciales los estrógenos para la maduración de los espermas y la hormona de crecimiento para la división de la espermatogénesis. No voy a entrar tanto a esto porque eso lo pueden ustedes revisar, ¿verdad? En lo que es los videos que les di. Solo cosas importantes, ¿verdad? O sea, todas las fases y todo el tiempo que pueden ellos vivir, ¿verdad? De las primeras 18, 24 horas, pues son inmóviles, inmaduros. Luego entonces ya esas enzimas y esos nutrientes se empiezan a producir para que estos puedan madurar al salir del epidídimo. Luego, pues entonces se almacenan en el testículo, mire la cantidad diaria, 120 millones diarios, y ellos pueden ser fértiles por lo menos un mes, ¿sí? Por eso es tan importante, hablando de lo que es la reproducción, ¿verdad? Tener en cuenta que pueden haber, ¿verdad? Espermatozoides todavía, ¿verdad? Fértiles hasta durante un mes, ¿verdad? Que pueden estar en todo el tracto, ¿verdad? O todo el conducto que lleva a los espermatozoides hasta salir, ¿verdad? Y fecundar a los óvulos. La actividad de los espermatozoides, pues bueno, ¿verdad? Necesita de lo que es el semen, por eso es que es importante lo que habíamos visto, que el semen no solamente va a tener todas las sustancias para poder mantenerlos nutridos y vivos, digámoslo así, sino que también tiene prostaglandinas y el fibrinógeno que estos ayudan a producir las contracciones, no solamente en hombres, ¿verdad? Para la salida de los espermatozoides, sino también en la mujer para provocar, ¿verdad? Esa subida, ayudar a subir, ¿verdad? Los que son los espermatozoides hasta llegar a los óvulos.
y poder fecundarlos. Bueno, entonces, hablando del mecanismo de acción de los andrógenos, estos se unen a receptores específicos en células diana. Tienen, o sea, hay receptores especiales, ¿verdad? Para la testosterona o para los estrógenos, ¿verdad? En donde ya pueden realizar sus acciones específicas. Esta testosterona puede ser activa directamente, ¿verdad? En músculos y en hígado, y en otros tejidos sí va a necesitar producirse o desarrollar este su metabolito activo que les había dicho que es el más importante, que es el 5 alfa dihidroxitestosterona. Es esta DHT que está aquí. Entonces, en el hígado puede directamente funcionar como testosterona, pero en otros tejidos sí necesita formar la DHT o la 5 alfa dihidroxitestosterona para poder entonces unirse a sus receptores. Los usos de los andrógenos, ya hablando de lo que dimos de introducción, podemos entonces em, empezar pues a relacionar, ¿verdad? Y podríamos predecir que su acción primaria pues va a ser, ¿verdad? Cuando hay una deficiencia de las hormonas sexuales en hombres o en mujeres. En hombres, hablando de hombres y hablando de testosterona, pues bueno, cuando hay un hipogonadismo, ya sea primario o secundario, ya sea por una disminución, disfunción testicular, perdón, o un fallo en el hipotálamo o en la hipófisis para que ésta se esté generando, pues podemos entonces aumentar la concentración de testosterona tomada, ¿verdad? De alguna manera dada al paciente. Ya vamos a ver entonces cuáles son las mejores maneras de utilizarla. Y los efectos anabolizantes, si nosotros queremos utilizarlo como un anabólico para cambiar el metabolismo, em, pues bueno, se ve, ¿verdad? Sobre todo en osteoporosis senil en ancianos, podría funcionar y aparte de eso se da porque estas personas generalmente ya no tienen o que ya no tienen hambre o están desnutridas para darles fuerza, para darles vigor y para mejorar su metabolismo, también se utiliza la testosterona, ¿verdad? Entonces se ha utilizado, por ejemplo, en VIH, pacientes con VIH o por cáncer. Y también en los andrógenos, el uso de andrógenos se puede dar en mujeres, por ejemplo, cuando hay endometriosis. El danazol, pues es un andrógeno, ¿verdad? Masculino, que al haber endometriosis en las mujeres es enfermedad, es una enfermedad que se da por el crecimiento ectópico del endometrio, ¿verdad? Y también en este caso, ¿verdad? Ese equilibrio entre lo que son las hormonas femeninas está desplazado y entonces se puede utilizar este danazol que tiene también un efecto que es antiestrogénico, ¿verdad? Y entonces se da para ayudar, ¿verdad? A estas condiciones. O también en la mastopatía fibroquística también se puede utilizar. Inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante, pero carece de acción sobre todo en la aromatasa, que ya vamos a ver que es importante para ciertos mecanismos de acción, ¿verdad?, utilizados en el aparato reproductor masculino. Entonces, lo que se puede observar, como les estaba diciendo, al ser androgénico, es características de hombres, ¿verdad?, en las mujeres. Por ejemplo, aumento de peso, acné, disminución del tamaño del busto, engrosamiento de la voz, incremento de la libido y un aumento del crecimiento del vello. Y como les había dicho, ¿verdad? El uso de los andrógenos no autorizados, pero por lo mismo del efecto anabólico, ¿verdad? Es en deportistas y en los fisicoculturistas para aumentar la masa corporal magra, ¿verdad? Aumenta la fuerza muscular, la resistencia, eh, pues la DHEA, pues es una hormona que se cree que puede tener un efecto antienvejecimiento, entonces eso ha hecho que de alguna manera pues tenga sea llamativa, ¿verdad? Para la industria por esas características, ¿verdad? De evitar el envejecimiento y sobre todo, ¿verdad? De aumentar el rendimiento. La DHEA, habíamos dicho que era la epiandrosterona. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema del aparato reproductor masculino. En este caso, estuvimos hablando de los andrógenos, estuvimos hablando de la testosterona y dijimos de que si había un hipogonadismo, podíamos entonces utilizar lo que era la testosterona para aumentar los niveles de esta hormona. Dentro de la cinética habíamos estado comentando que la testosterona no se puede dar por vía oral, pero sí se puede utilizar por vía intramuscular y que sí se han encontrado otros tipos de formas farmacéuticas como lo que son los parches transdérmicos, cremas, que también se pueden utilizar. Sin embargo, vemos que en las curvas nosotros podemos observar que cuando se utiliza por medio de parches,
pues esta dosis es como más controlada a lo largo del tiempo. Otra de las cosas importantes que hablábamos era que habían también combinaciones con ésteres para que estos fueran más liposolubles y estos se pudieran utilizar más fácilmente para no ser metabolizados como pasaría, ¿verdad?, si lo diéramos por vía oral. Em, Hay otra cosa más también importante. Hay otros derivados de testosterona. En general son alquilados en la posición 17 alfa y estos pues sí pueden utilizarse por vía oral. Dentro de estos podemos mencionar a la fluoximidazona, oxandrolona que está por aquí, y la floximetazona. Estuvimos hablando el último día de que ah, pues hay algunas relaciones, ¿verdad? Si nosotros lo vemos desde la testosterona, entre lo que es la actividad androgénica y también la actividad anabólica, y que otras sustancias que derivan de la testosterona podrían tener también incluso hasta más efecto anabólico, como la floximetosterona y también la oxandrolona que nosotros habíamos comentado, que incluso el efecto anabólico puede ser 13 veces más si nosotros lo comparamos con la testosterona. Sin embargo, a pesar de esta ventaja que nosotros podemos tener con la alquilación de estos derivados de testosterona, también se ha visto que estos derivados tienen más probabilidades de tener efectos adversos, como problemas hepáticos sobre todo. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre estos efectos adversos. En la mujer, como se puede predecir, nosotros podríamos tener la masculinización. Entonces vemos, por ejemplo, acné, crecimiento de vello facial, voz más grave, también calvicie, incluso parecida a la del patrón masculino, excesivo desarrollo muscular, porque ya vimos que está ligado también, ¿verdad?, a la formación de músculo, irregularidades menstruales, que también era de esperarse, y bueno, ¿verdad?, definitivamente la testosterona no debe utilizarse en mujeres embarazadas, y más sobre todo, ¿verdad?, si nosotros estábamos hablando que se sabe que el feto, por ejemplo, es una niña. Más sobre todo, en el hombre, en general, el exceso de andrógenos podría causar priapismo, que es entonces una erección anormal, impotencia. Veamos esto, a pesar de que nosotros sabemos que la testosterona está ligada a lo que es la formación de espermatogénesis, si nosotros damos un exceso de testosterona, recuérdense que hay un feedback, entonces podría disminuir la espermatogenia, causar impotencia y producir ginecomastía. Recordémonos que después de la testosterona hay entonces otro tipo de sustancias que se pueden producir también, como cuáles serían. Pues sí, en este caso serían los estrógenos también. Los andrógenos estimulan el crecimiento también de la próstata. Y en los niños, aparte de haber hablado de lo que es el cierre prematuro de las epífisis de los huesos, también podemos tener una maduración anormal, ¿verdad?, de su función sexual y, bueno, ¿verdad?, de lo que ya habíamos mencionado del crecimiento. En general, también hay otra cosa importante. Se ha visto que las concentraciones aumentadas de testosterona también podrían aumentar la cantidad de eh, lipoproteínas de baja densidad y podrían disminuir los de alta densidad. También podrían retener líquidos, ¿verdad?, y producir edemas. Que se haya visto realmente clínicamente un problema relacionado con el uso de andrógenos y problemas metabólicos, lipídicos, pues no está del todo claro. Sin embargo, por la teoría, a la hora de saber de que sí se pueden aumentar los niveles séricos de las lipoproteínas, pues sí deberíamos de tener precaución, sobre todo en aquellas personas que tienen más riesgos cardiovasculares, porque esto se puede ver agravado. Los deportistas también lo mismo que estamos hablando, igual que en el niño, si estos son muy jóvenes, podemos tener los mismos problemas. Y también se ha visto una disminución del tamaño testicular, anomalías hepáticas, sobre todo en los derivados 17 alfa y aumento de la agresividad importante. Incluso hasta en Catson podemos hablar que estos trastornos del estado de ánimo podrían llegar incluso hasta cierta psicosis. Ahora vamos a ver el efecto contrario, los antiandrógenos. Entonces, estos, como su nombre lo indican, van a contrarrestar la acción hormonal
masculina, interfiriendo en la síntesis de andrógenos o bloqueando los receptores androgénicos. Dentro de estos podemos mencionar al ketoconazol, que este va a inhibir diferentes enzimas del citocromo P450 que van a interferir en la síntesis de esteroides. Con el ketoconazol, nosotros sabemos que tiene una actividad antifúngica, pero también se sabe que es un inhibidor adrenal, sobre todo de la síntesis de hormonas gonadales. Entonces, bueno, a pesar de que se ha visto que no va a afectar la aromatasa en los ovarios, sí puede reducir la aromatasa a nivel placentario. Y se sabe que puede venir y quitar de alguna manera el estradiol y la dihidrotestosterona de aquella proteína que yo les había mencionado que son especializadas, que se unen a las hormonas. Y entonces eso puede hacer de alguna manera que aumente lo que es la concentración o la razón de estradiol, testosterona en el plasma. Generalmente pues no se sabe el mecanismo, pero sí se ha visto que podría cambiar el equilibrio de estradiol y testosterona. Bueno, también tenemos a la finasterida y la dutasterida, que también se han visto que son útiles para el tratamiento de próstata, sobre todo hiperplasia prostática benigna, porque estos actúan a nivel de la 5-alfa reductasa. La flutamida es un inhibidor competitivo también de los andrógenos directamente en las células diana. Entonces, este va a competir directamente con los receptores de la testosterona y también se ha utilizado para el cáncer de próstata, sobre todo para problemas ya de carcinomas. La bicalutamida y la nilutamida también se han utilizado para lo que es cáncer de próstata metastásico. Estos, sobre todo, tienen la posibilidad de utilizarse por vía oral. Ya lo vamos a ver en la próxima gráfica. La espironolactona, nosotros sabemos que por su forma esteroidea también podría funcionar para problemas de hirsutismo en mujeres. Acordémonos que puede producir ginecomastía en los hombres. Entonces, de alguna manera, también tiene un efecto androgénico. Y el gocipol, se los dejo de tarea para que me comenten un poquito qué es esto, para qué se utiliza. Bueno, todo lo relacionado con el tema en general. Pueden encontrar algo de esto en Catson, pero pueden ampliarlo un poco más. Entonces, veamos. Para lo que es el tratamiento de hiperplasia prostática benigna, sí tenemos 3 tipos de tratamiento. Primero, vamos a utilizar los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que nosotros estábamos viendo que pueden reducir el tamaño de la próstata. Y bueno, aquí está la duración de tratamiento de 6 a 12 meses antes de que el tamaño de la próstata se reduzca lo suficiente para mejorar los síntomas. Hasta ahí nosotros podríamos ver la efectividad. Y los principales efectos adversos, vamos a ver lo relacionado con lo que va a inhibir, ¿verdad? La 5-alfa reductasa. Disminución de la libido, disminución o disfunción eyaculadora o eréctil. Y bueno, también otra de las maneras que se puede tratar la hiperplasia prostática benigna es con antagonistas alfa-adrenérgicos, alfa 1, y el tratamiento combinado, como nosotros lo podemos ver aquí. Si nosotros teníamos alguna duda, aquí les dejo también este pequeño esquema que nos puede guiar, ¿verdad? Más o menos en dónde van a actuar los diferentes grupos de fármacos que nosotros tenemos. Vemos, bueno, directamente en la hormona de crecimiento o la gonadotropina, podemos tener, ¿verdad?, directamente antagonistas de esta hormona y los agonistas de esta hormona que también podrían funcionar como tratamiento dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Ya cuando nosotros vemos el efecto de la hipófisis, está la luteinizante en el testículo, ya vamos a ver, ¿verdad?, el efecto de la espironolactona o del ketoconazol directamente. ¿En dónde era que funcionaban estos? Bueno, en este caso recuérdense que tenía mucho que ver con el ratio, ¿verdad?, de estradiol testosterona, ¿verdad?, y lo que esto podía llegar al plasma. Y luego tenemos a la 5-alfa reductasa, en este caso la finasterida,
y otros, ¿verdad?, que lo que van a disminuir es la formación de la dihidrotestosterona, que recuérdense que era la forma más activa, o mejor dicho, la forma activa de la testosterona. Y luego ya en el complejo receptor androgénico directamente en el órgano diana, pues ya tenemos a otros tipos de fármacos como la flutamida y también la espironolactona. Ahora vamos a entrar a otro tipo de tratamiento, que es directamente el de disfunción eréctil. Como lo había mencionado en clase, este es un tipo de problema que puede preocupar muchísimo a los hombres. Y también muchas veces hay que realmente verificar que el paciente necesite este tipo de tratamiento. Muchos de los hombres que están interesados en el uso de algún tratamiento en disfunción eréctil realmente no lo necesitan, pero también tenemos algún componente bien importante que es el psicológico, y esto podría entonces hacer de que más personas de las que debieran estén utilizando este tipo de tratamientos. Cuando ya hay una disfunción eréctil comprobada, pues sí existen diferentes métodos para poder mejorar esta disfunción. Bueno, ¿qué es la disfunción eréctil? Es la incapacidad para mantener la erección del pene para realizar con éxito la actividad sexual. Recordemos que es el aparato reproductor masculino. Causas físicas y psicológicas, como les estaba mencionando, ¿verdad? A veces pueden haber algunas otras patologías de base que pueden causar que haya problemas de disfunción eréctil. Por ejemplo, alguna patología vascular, diabetes, el uso de ciertos medicamentos, la depresión o secuelas de cirugía prostática también podría causar este tipo de problemas. Como les había mencionado, hay diferentes tipos de tratamientos, desde implantes penianos, inyecciones que pueden causar una erección, supositorios, en este caso intrauretrales de alprostadilo, que vamos a hablar dentro de un momento. Sin embargo, los de primera elección hasta ahora pues son los inhibidores de la fosfodietilesterasa o los PDE5. Estos entonces se han convertido, como les había dicho, ¿verdad?, en los tratamientos de primera elección, y por si no los habíamos vinculado, pues son el sildenafil o famoso Viagra, valdenafil, tadalafil y ahora el avanafil. El sildenafil, el tadalafil también pues han estado indicados también como tabletas, sobre todo para tratar hipertensión pulmonar con distinta potencia, sí, pero sí se ha visto que tienen bastante éxito. Incluso hasta en niños se ha utilizado este tipo de medicamentos para tratar esta patología. Aquí nosotros podemos ver, como ya también lo habíamos visto en el video, cómo es que puede funcionar, ¿verdad?, la erección. Para esto necesitamos que los cuerpos cavernosos puedan llenarse de sangre para que entonces podamos tener la erección. Y para eso necesitamos, en este caso, la producción de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, sí se necesitan las dos cosas. Se ha visto que algunos implantes podrían tener más éxito sin la estimulación sexual. Es como más mecánico. Sin embargo, este medicamento sí necesita que haya una estimulación sexual para entonces conjuntamente ayudar a que se produzca el óxido nítrico. Esto pues va a aumentarme la actividad de la guanidil ciclasa, aumenta el GMP cíclico, y esto lo que va a causar es una relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Al haber una relajación del músculo liso cavernoso, toda esta constricción que está aquí se disminuye, o sea que vamos a encontrar una vasodilatación, y esto va a hacer que aumente el flujo sanguíneo dentro de los cuerpos cavernosos, provocando entonces lo que es la erección. Aquí ya vemos entonces de nuevo el efecto directamente por la guanidilciclasa. Aumenta el GMP cíclico, y esto me va a aumentar la relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos, mediada también, ¿verdad? Y bueno, todo esto bajo el efecto del óxido nítrico. Y entonces me va a aumentar el flujo sanguíneo. En este caso sí vemos que hay que tener una cierta preparación antes de tener el efecto deseado. No es algo instantáneo, necesita de un tiempo previo para que nosotros podamos ver el efecto del medicamento. Entonces aquí va la parte importante. En este caso es muy importante la farmacocinética. El sildenafil y el vardenafil tienen cinéticas similares.
Aquí nosotros tenemos que tomar el medicamento 1 hora antes de realizar la actividad sexual y el efecto puede durar hasta 4 horas. Por supuesto, vuelvo a mencionar, tiene que haber un estímulo, si no, esto no va a funcionar. Sobre todo a dosis terapéuticas. La absorción puede estar retrasada o retardada por comidas altas en grasas. Esa es una de las limitantes que podemos tener, por ejemplo, con lo que es el sildenafil. El valdenafil también posee 2 tipos de fórmulas por vía oral. Tenemos la tableta de desintegración oral, que esta se debe de tomar sin agua, porque si no se puede disminuir la biodisponibilidad. Estas se ponen de manera sublingual para que pueda tener el efecto. Hablando del tadalafil y el avanafil, que son medicamentos que tienen ya un efecto más prolongado. Si ustedes ven aquí, la vida media ya no es de 4 horas o ni siquiera de 2 horas, sino que tiene una vida media de 18 horas, o sea que podría tener hasta 36 horas de efecto. El adalafil y el avanafil pues también requieren únicamente la utilización de estas una vez en el día y a pesar de que sí, el inicio es más lento, pues el efecto como dura más horas se puede tomar no directamente esperar 1 hora antes, por ejemplo, de tener una actividad sexual. Entonces es un inicio de acción más lento, sí, pero como su vida media es mayor, entonces se puede utilizar una vez al día. Su absorción no se ve afectada por las comidas, eso también es algo muy bueno. Igual el anadafil tiene un inicio de acción mucho más rápido, 30 minutos antes de la actividad sexual, y también su farmacocinética hace que se pueda utilizar una vez al día. Otra de las cosas importantes es su metabolismo hepático, sobre todo a nivel de el P453A4. Se necesita sobre todo un ajuste de dosis si hay algún problema hepático y renal severo, sobre todo en aquellos pacientes que están utilizando el sildenafil y el vardenafil. Y está totalmente contraindicado los medicamentos con una vida media bastante prolongada, en este caso el tadalafil y el avanafil, porque estos son bastante peligrosos. Entonces, en este tipo de pacientes, sobre todo con algún problema renal o hepático, no podemos utilizar estos medicamentos. Efectos adversos: dolor de cabeza, crisis de sofocación, dispepsia, congestión nasal, son los que más se han reportado. El sildenafil tiene tiene algo bien característico, que es la alteración de la visión. Entonces puede haber una pérdida de la discriminación del color azul y el verde. Incluso pueden haber algunas pacientes que puedan ver en este tono. Esto puede estar debido a que no solamente actúa a nivel del PDE5, sino que puede haber, ¿verdad?, una interacción directa con lo que es el PDE6. Y el PDE6 está ligado, ¿verdad?, a lo que es el funcionamiento de la retina. El tadalafil no altera el PDE6 y es raro observar trastornos de la visión con los colores con este fármaco. La incidencia de estas reacciones va a depender de la dosis, sí, pero sí se ha visto, ¿verdad?, problemas de mialgias y dolor de espaldas. Esto es debido a que puede interaccionar, en este caso sí, con la PDE11. Se ha visto también un problema de pérdida de la audición. Esto se puede ver probablemente por una acción de la presión en los senos paranasales, causando vasodilatación. Y también tener mucho cuidado, como ya lo había mencionado antes, a aquellas personas que tienen riesgos cardíacos u otros factores de riesgos importantes para esta patología. Y a pesar de que tiene un riesgo potencial de priapismo, este es bastante menos frecuente, sobre todo, ojo también con esto, ¿verdad? Sí se utilizan estos fármacos a las dosis establecidas como terapéuticas. Los inhibidores de la PDE5 no deben administrarse más de una vez al día. Esto se recalca porque muchas veces hay una mala concepción de parte de la gente de que si toman dosis más altas, esto podría tener un estímulo mucho mayor.
a la hora de la actividad sexual. Sin embargo, esto sí que es peligroso y por eso se recalca que no hay que pasarse de la dosis terapéutica y no, de verdad, administrarse más de una vez al día. Y más, ¿verdad?, con problemas con alguna patología cardíaca. Interacciones, pues va a interaccionar con todo aquello que vaya a potenciarme el efecto del óxido nítrico. Entonces puede estar contraindicado directamente si estamos utilizando nitratos orgánicos como la nitroglicerina o el dinitrato o el mononitrato de isosorbide. También se han visto efectos aditivos en la disminución de la presión arterial en aquellos pacientes que pueden estar tomando antagonistas adrenérgicos alfa que pueden estar utilizados para aliviar los síntomas de hiperplasia prostática benigna. Entonces hay que tener bastante precaución con esto porque sí se pueden dar bajones de presión bastante notables. A dosis estable se tiene que tener muy en cuenta tener estabilizada la dosis del antagonista adrenérgico antes de empezar con la utilización de este tipo de fármacos. Y bueno, iniciarse siempre con dosis bajas. Reducir las dosis de los inhibidores de la PDE5 en presencia de otros inhibidores potentes del citocromo, como el ritonavir, la claritromicina y la eritromicina. Habíamos estado hablando del alprostadil, que también podía ser utilizado para este problema de disfunción. ¿Cómo era que se utilizaba? Vamos a regresar entonces un poquito a ver esto. En este caso, ¿verdad?, son supositorios intrauretrales del alprostadil. En este caso, pues esta es una prostaglandina sintética, es una PGE1 y lo que me va a causar también es una relajación del músculo liso del cuerpo cavernoso. Pero este se tiene que dar por vía, digámoslo así, algo más local, tópica. Más local diría yo, más que tópica. Es un supositorio intrauretral o inyectable y tiene efecto local, como lo habíamos mencionado. Tiene un metabolismo rápido, el inicio de acción es mucho más rápido que si nosotros lo vemos con los PDE5. Pues se inicia a los 5 o 10 minutos después de la administración intrauretral, y de 2 a 25 minutos por vía parenteral. Y el efecto es de 30 a 60 minutos, es más corto. Su mecanismo de acción aún está de manera incompleta o desconocida, pero sí se ha visto que aumenta el AMP cíclico en el interior del cuerpo cavernoso y aumenta una proteína sinasa que va a relajar el músculo liso, causando entonces la relajación y la dilatación del cuerpo cavernoso, aumentando entonces el flujo sanguíneo. Entre los efectos adversos, muy raros, sí, acordémonos que este es más local, entonces los efectos adversos pues van a ser más reducidos. Sí podría llegar a causar hipotensión, problemas de cefalea por vasodilatación causada por la PGE1, pero disminuidos debido a que es más local su efecto. Podría tener también sangrado en el sitio de inyección o hematomas, equimosis y rash. Y sí, ¿verdad?, es más común pensar, ¿verdad?, en lo que es el priapismo, a diferencia de los otros fármacos. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que son los medicamentos en el aparato reproductor masculino. Y bueno, a pesar de que hay otros problemas como la hiperplasia prostática benigna, ya vimos algunos medicamentos que sí se pueden utilizar. Sin embargo, recordemos que estos son tratamientos que están protocolizados y entonces pueden utilizar combinación de otros tipos de fármacos. Recuerden entonces la tarea del Gocipol para poder completar lo que es, ¿verdad?, el sistema reproductor, ¿verdad?, en este caso masculino.